Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, hemos empezado el libro de Oseas, que iremos viendo muy a trocitos solo hasta el viernes, este libro del profeta, donde nos pondrá imágenes sobre el sentido de la alianza del pueblo de Dios con Dios mismo, que lo ve como un matrimonio donde muchas veces lo que hay es la infidelidad por parte, en este caso, de la esposa que representa al pueblo de Israel y Dios que representa al esposo, una imagen que después cogerá a Jesús como el esposo y la Iglesia la esposa. Y aquí se habla de esta infidelidad de Dios, pero que del pueblo, pero que no hace que Dios sea infiel, sino que Dios promete la fidelidad aun cuando sea infiel el pueblo y aun cuando las cosas vayan mal para el pueblo, fruto de su propio pecado. Después viene la gracia de Dios que hace remontar al pueblo. Pero todo esto lo iremos viendo. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio más que famoso. Estos dos milagros que van juntos en los tres evangelistas, en Mateo, Marcos y Lucas, donde se acerca un personaje, sabemos por los otros evangelios que este personaje es el jefe de la sinagoga. Un jefe de sinagoga no es un sacerdote ni es un ministro, sino lo que es una especie de responsable de ese lugar. Las sinagogas eran el lugar donde se reunían los judíos a rezar, pero el templo era otra cosa. El lugar del templo era el templo de Jerusalén, solo había uno. Aquí era el momento en el que, o el lugar donde rezaban los sábados los judíos. Y él era como una especie de organizador, el responsable, el que hacía de jefe de esa sinagoga. Se arrodilla ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Los otros evangelistas nos dan una versión un poquito diferente. Vienen a decir, mi hija está muy mal, se está muriendo, pero ven y la curarás. De hecho, al final es lo mismo, porque cuando acaban y llegan a donde está la niña ya está muerta. O sea que es lo mismo decir está muerta o está muriéndose casi. Y dice que mientras Jesús no dice nada, coge y se va a encontrar a esta niña. Y mientras hay esta mujer que sufre flujos de sangre, la gente agolpa a Jesús, quiere tocar aunque sea solo el manto y se curará. Toca el manto y Mateo nos dice que Jesús le dice simplemente: Ánimo, hija, tu fe te ha curado, y queda curada. Esto es un resumen, porque los otros evangelistas nos dan muchos más detalles, pero aquí solo estos. Es curiosa esta escena porque Eusebio de Cesarea, el primer historiador que hace la historia eclesiástica, que vive a puente entre el siglo III y IV, que sufrió también persecución y muchos líos, este Eusebio, que
recopiló la historia de la Iglesia y de la humanidad hasta ese momento, explica una anécdota curiosa de este caso. Él, que ha investigado, dice que, según toda la tradición conservada hasta ese momento, o sea, hasta el año 300 más o menos, esta mujer era pagana, nos dice él. Era pagana y era de Cesarea de Filipo. Y él dice que ha estado en Cesarea de Filipo y todavía conservan una estatua, en el año 300, hablamos de hace mucho tiempo, conservan una estatua que hizo erigir esta mujer, donde se le ve a ella arrodillada ante Jesús. Y dice Eusebio de Cesarea de haberla visto esta estatua y conservarse todavía en el año 300 en el patio de lo que había sido su casa. Bueno, el hecho es cierto, que él lo explica. Si la atribución a Jesús y a esta mujer es cierta o no, no lo sabemos, pero es curioso que el primer historiador de la Iglesia nos hable de este trozo del Evangelio precisamente, y de que era una mujer pagana, pero que se supone que a partir de ese momento pasa a la fe. Dice que se va a la casa de este jefe de la sinagoga y ven los flautistas son los que ya tocaban a muerto, ve el alboroto de la gente. Los otros evangelios nos añadirán que estaban ya las plañideras también, y porque la niña ya había muerto, ya se lo habían comunicado por el camino que ha muerto, también nos dicen los otros evangelios. Y dice que Jesús va sacando a la gente, se abre paso y dice: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Y dice que todos se ríen de él. Se entiende que se rían de él, aunque aquí hay una sonrisa cáustica, porque reírse de él en medio de una especie de funeral todo es un poco raro. Pero bueno, dicen, echan a la gente, entra. Allí nos dice que entra con el Padre y con 3 apóstoles, nos dicen los otros evangelios. Aquí dice simplemente que entra, coge la niña de la mano y la pone en pie. Hay un detalle de los demás evangelios que también se salta Mateo, y es que una vez esta niña se levanta, se incorpora y se ve resucitada, Jesús combina a la familia: dadle de comer, como diciendo, bueno, habéis ocupado el milagro, pero no os ocupáis de ella. Ahora os ocupáis de mí, pero no, lo importante ahora es ella. Dadle de comer. Y dice que la noticia se divulga por toda la comarca. Aquí el Evangelio no nos dice la edad de la niña, pero sí los otros evangelios, esta niña de 12 años. Y es el mismo tipo de milagro que pasará con Lázaro, que son estas resurrecciones que no son nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es otra cosa. La resurrección de Cristo es la resurrección para la gloria definitiva. Es la resurrección del que no vuelve a morir. Es la transformación. Mientras que aquí es simplemente aquel que ha muerto, pero como si no hubiera muerto. Como si estuviera latente esperando volver a la vida. No es la resurrección final, sino simplemente el volver a la vida, que es un don que Cristo hace y que algunos santos, también por medio de Cristo, por intercesión de algunos santos, Cristo también ha hecho en la historia de la Iglesia. Varios santos de esto que dan más que testimonios. Pidamos a Dios que nos haga entender su divinidad. Todo esto representa simplemente hacernos entender quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. En el fondo, lo que ayer explicaba el Evangelio: ¿quién es este? Este al que todo se le ha dado es Dios hecho hombre para nuestra salvación.